Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Andrea Marcos y la idea hoy de esta charla es que nos vengan a contar un poco desde la Fundación Biandina y desde el programa de conservación del cóndor andino, que nos cuenten a SENASA y a los veterinarios locales un poco cuál es el conflicto o el problema que está habiendo con el uso de cebos tóxicos para control de depredadores y cómo esto afecta al cóndor. Eh, Tenemos varios veterinarios locales convocados y bueno, y vamos a ver cómo podemos involucrarnos en esta temática y qué puede ofrecer el SENASA para ser parte de la solución. El primer disertante va a ser Luis Jacome, que es el presidente de la Fundación Biandina, y después va a estar hablando Rayen Estrada Pacheco, investigadora del CONICET. Así que bueno, Luis, te doy la palabra y muchas gracias por haber aceptado la invitación y por capacitarnos en este tema. Bueno, verdaderamente encantado, agradecido con SENASA y todo el equipo técnico del SENASA. Agradecerles mucho que se hayan tomado la molestia de llegarse hoy para escuchar esta charla, pues es un tema que realmente nos tiene muy preocupados. Creemos que estamos en una situación muy crítica con la supervivencia del cóndor andino, y realmente ustedes son protagonistas dentro de esta, digamos, de esta situación que se está viviendo, y realmente pueden llegar a aportar soluciones, porque no las tenemos. Hoy en día no hemos logrado resolver los problemas, los desafíos, los tremendos desafíos que estamos viviendo, ¿no? Un poco contarles quién es el cóndor andino, digamos, para que lo tengamos así en consideración, ¿no? Cuando hablamos de cóndor andino, estamos hablando de una especie que es endémica, exclusiva de Sudán, de Venezuela hasta Tierra del Fuego. Y cuando hablamos del cóndor en Argentina, pensemos que estamos hablando del cóndor en prácticamente el 60% de su distribución geográfica, ¿no? Argentina tiene cerca de 4.000 kilómetros de cordillera. Entonces, lo que pase con el cóndor en Argentina es decisivo para la supervivencia de la especie a nivel global. Hablamos de una de las aves voladoras más grandes del mundo, 3 metros de envergadura alar, ¿no? 3 metros de punta a punta de las alas, 1,20 m de altura, hasta ejemplares de 15 kilos, ¿no? Esta especie presenta dimorfismo sexual. Van a ver que los machos tienen crestas sobre la cabeza, la hembra no, y en estado de madurez los ojos son marrones en el macho y coloraditos en las hembras. El plumaje hasta los 2 años es marrón ocre. Los juveniles tienen ese plumaje marrón ocre, y ya fíjense en la cabeza, pueden ver cuál es el macho y cuál es la hembra en la imagen. A partir de los 3 años ya le aparece esta borla blanca en el cuello. Esto es importante para que puedan caracterizar las categorías de edad de la especie, ¿no? Y este plumaje, el blanco y negro característico, lo van a encontrar recién a los 8 años. ¿Qué quiere decir? Estos pájaros tardan mucho tiempo en madurar, ¿no? Y son ejemplares que pueden vivir, tenemos registro de ejemplares que han llegado a vivir 75 años. Es importante que sepan que la madurez sexual la alcanzan recién a los 9 años. Imagínense lo que tiene que sobrevivir un ejemplar para lograr reproducirse, ¿no? Para formar una pareja bastante estable. Y tienen una cría cada 2 o 3 años. Esto quiere decir que son como fósiles vivientes, ¿no? Son animales que van a tener pero muy baja tasa reproductiva. Una única cría cada 2 o 3 años. Cualquier impacto que provoquemos en la población va a tener esa deficiencia de poder recuperarse, ¿no? Porque son muy lentos en la reproducción. También otra característica es que son gregarios, les encanta estar juntos, salvo en la etapa reproductiva, que se vuelven bastante territoriales. En la etapa normal de su desarrollo, ellos se reúnen a pernoctar o a comer en forma gregaria, ¿no? Hemos llegado a tener condoreras, estos paredones marcados con las fecas blancas, muy característicos. En Argentina hemos llegado a tener hasta 120 cóndores durmiendo una noche en una condorera. Y esos pájaros, cuando se agregan tanto, cuando bajan a comer, lo pueden hacer todos juntos, ¿no? Lo cual también genera un impacto importante. Otra cosa importante que nos gustaba compartir con ustedes es que sepan que un cóndor tiene una capacidad de vuelo tremenda. Pueden volar 300 kilómetros en un solo día a más de 120 kilómetros por hora a 9.000 metros de altura, y que el home range es enorme. O sea, un pájaro que nosotros liberamos, por ejemplo, en Jujuy,
a los meses, Potosí en Bolivia y al sur de Catamarca. O sea, no hay algo así como el cóndor de una provincia, ¿no? Sino que la capacidad de vuelo es tremenda y cruzan incluso fronteras con los países limítrofes, ¿no? Este factor de agregación que les decía es crucial con el tema de la comida. Los cóndores son carroñeros, bajan a comer en bandada y tienen un pico suficientemente fuerte para abrir animales muertos grandes y habilitan la cascada de carroñeros que hacen más efectiva la limpieza del ambiente. O sea, cumplen un rol ambiental insustituible como el basurero natural, el que te limpia el ambiente de posibles focos de infección. Y sus garras son muy débiles. De hecho, cuando manipulamos cóndores hay que tener cuidado, pues se parten fácil y sangran mucho. Así que ellos tienen un buche, en las patas no pueden llevar nada en vuelo, por esto de las garras débiles que les decía, y lo que tienen es un buche. Fíjense el ejemplar de la derecha. Tiene un placar. Este rol importante del cóndor como el carroñero, el que limpia el ambiente y el que facilita la cascada de carroñeros para hacer más efectiva la limpieza del ecosistema. Hay otro elemento fundamental con la especie, que es la relación que estableció durante miles y miles de años con los humanos, ¿no? Los humanos hemos establecido una relación sagrada con los cóndores a lo largo de la historia, y esto a nosotros siempre nos llamó la atención, porque decíamos, ¿cómo puede ser que esta gente ganadera, cuando uno habla de la ganadería de altura, por ejemplo, han logrado fibras más finas que la seda natural, ¿no? El tema de la supervivencia en el Ande es clave con su ganado, ¿no? Ellos, obviamente, a partir de los auquénidos, como lo llaman, la alpaca, la llama, logran obtener la fibra para hacer las telas de sus abrigos, la carne, el transporte. Entonces no es raro, sobre todo para nuestra cultura, no es raro que esta utilidad que le encuentran a los auquénidos haya derivado en considerarlo un animal sagrado, pues sobrevive la gente como un beduino puede sobrevivir ellos, ¿no? Entonces esto nos entra fácil, como que lo que nos hace un poco de ruido es porque esta gente que gracias a sus auquénidos, no que le da lo mismo, honra al cóndor. O sea, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué? Y digo esto porque cuando llegan los colonos hace 500 años a esta tierra, las cosas cambian y directamente le declaran la guerra. O sea, al cóndor lo empiezan a matar sistemáticamente. De hecho, lo declararon plaga ya lejos, ¿no? Hace unos 100 años, un siglo atrás. Entonces lo declaran plaga y lo empiezan a cazar, lo empiezan a matar. Y desgraciadamente una serie de problemas como la ingesta de balas de plomo, la intoxicación por plombemia con eso, choques contra cables de alta tensión, el acceso a basurales, a enormes basurales donde bajan cientos de cóndores a comer alimentos de muy baja calidad que les trae problemas serios, la caza furtiva, el caer en trampas cepo, la alteración del ambiente, una serie de problemas que venimos trabajando ya hace 30 años, el programa de conservación cóndor andino tiene 30 años, ha llevado a que el cóndor empiece a desaparecer en amplias áreas de su distribución geográfica, especialmente en el norte. Prácticamente Venezuela en el 65, en 1965 lo declaró extinto. En Colombia también está en estado de peligro crítico. Tanto Ecuador como Perú lo tienen como especie en peligro. Para Bolivia y Chile está cercano a la amenaza, y en Argentina, para nosotros, en nuestro país, es una especie amenazada. Vulnerable a nivel global, lo cual quiere decir que su supervivencia depende de las acciones que tomemos para lograr mantener estas emblemáticas aves, ¿no? Que, como les decía, están en jaque, en estado de jaque, ¿no? Así que, bueno, hace 30 años, hace 3 décadas, lanzamos un programa para conservar el cóndor andino, el Plan Integral de Conservación Cóndor Andino en Argentina, y este tiene digamos, un pilar fundamental que es la reproducción. Yo les dije que tienen una cría cada 2 o 3 años. Entonces lo que hemos hecho es coordinar la población cautiva que hay, más en el Studbook latinoamericano, y cuando en cautiverio un cóndor la pareja de cóndor pone un único huevo, lo retira, incubarlo artificialmente. Al mes, más o menos, la pareja pone un segundo huevo que le dejamos a su cuidado. Y de esa manera podemos potenciar la reproducción de los cóndores en cautiverio. Lo que hacemos es llevar los huevos a un centro de incubación artificial que funciona en el Ecoparque Buenos Aires, aquí en la capital, en Cava. Ahí procedemos con uno de los programas de incubación más largos que hay, son 60 días de incubación, el desarrollo del huevo.
Y el pichón, una vez que casca el huevo para nacer, va a demorar 3 días en lograrlo. Durante esos 3 días estamos permanentemente las 24 horas asistiendo su nacimiento, ¿no? Y a la hora 60, si no lo completó solito, hacemos la asistencia del pichón. Hasta ahora, más de la mitad, poco menos de la mitad de los cóndores del programa nacieron pasión artificial y hemos tenido un 100% de supervivencia. Las primeras horas de vida son ciegos, pero bueno, ni bien ellos nacemos a unas nurseries especiales y los criamos en base a títeres de látex. Los títeres representan este dimorfismo sexual que les hablaba, ¿no? El macho con cresta, la hembra sin cresta, y esto facilita el imprinting, que los condoritos están siendo criados se reconozcan a sí mismos como cóndores, ¿no? Y todo el contacto que tenemos lo tenemos así a través de estos vidrios espejados, donde podemos llevar adelante toda la cría de estos pichones. El pichón que queda a cargo de los papás, el 48% de las crías nacidas del programa fueron por cría parental, lo retiramos también más o menos a los 5 o 6 meses de los papás para formar las bandadas que podemos liberar en ambientes naturales. Así hemos repoblado, por ejemplo, la costa del Atlántico en Argentina con la especie que estaba extinta por más de un siglo. Hasta ahora, en base a los programas estos de incubación artificial y de cría parental, hemos tenido un récord en 30 años, esto es interesante que tengan el número, en 30 años, nos tomó 30 años lograr 78 crías de cóndor, un récord a nivel mundial, ¿sí? Y el 100% de esos animales son para liberar en ambientes naturales. El otro gran pilar del programa son los centros de rescate. Nosotros hemos asistido a 370 cóndores en Argentina. Imagínense que toda la población de cóndores del Perú, por ejemplo, son 200 animales. O sea, hemos asistido a más cóndores que los que hay en todo Perú, ¿no? Lo que hacemos es brindarles en las provincias, 12 provincias que tienen distribución de cóndor, ahí se brindan los primeros auxilios y después tenemos un acuerdo con Aerolíneas Argentinas para hacer el rápido traslado a 4 centros de rescate y rehabilitación en aislamiento humano. Los cóndores deben ser mantenidos en aislamiento humano para garantizar el comportamiento, para poder ser liberables una vez que se recuperan. Uno de los centros funciona en el Ecoparque en Buenos Aires, tenemos otro con Fundación Temaiken en Escobar, provincia de Buenos Aires, otro más con Fundación Cuyunche en Mendoza, uno más con Fundación SOS Acción Salvaje en San Carlos, también en Mendoza, y gracias a estos centros, gracias a estos acuerdos con parques nacionales, con Gendarmería Nacional, con todas las autoridades de ambiente del país, tuvimos recepción de estos 370 cóndores en 30 años, y si se fijan hay diferentes causas de arribo, pero sin duda, sin ningún lugar a duda, lo más notable, lo más grave y preocupante es el envenenamiento. El envenenamiento, ahí le pasamos un paper que hemos sacado hace poquito, el envenenamiento es sin ningún lugar a dudas la principal causa de extinción del cóndor andino. Si ustedes se fijan en los reportes de nuestros centros de rescate, la torta se nos dio vuelta, ¿no? Ahora tenemos 56.3% de animales que se mueren. Pero si se fijan, de ese 56%, el 74% llega muerto, o sea, ya lo recogemos muerto. O sea, estamos teniendo realmente levantando animales muertos del campo. Y esto empezó en Jujuy, en Rinconada, Jujuy. Allá por el 2017 tuvimos un caso, por primera vez en 30 años, no teníamos noticia de esto, muertes masivas de cóndor por uso de cebos tóxicos. Esto fue la primera vez que había pasado, nos horrorizó. Y el hecho se volvió a repetir ya para el 2018 en Los Molles, en Malargüe, en Mendoza. Hubo gente detenida incluso con este tema. La opinión pública respondió inmediatamente a lo que estaba pasando. Un horror de lo que estaba ocurriendo. Veíamos que estábamos perdiendo a los cóndores, ¿no? Y no era exclusivo de esas provincias, ¿no? Los casos se fueron repitiendo. Los casos de muerte masiva de cóndores se fueron repitiendo en Chosmalal, Perito Moreno, en Patagonia, Santa Cruz, ¿no? Y no son temas exclusivos de Argentina. Yo les dije que si el cóndor desaparece de Argentina, está impactado en todo Sudamérica, ¿no? Pero estos casos de envenenamiento también se repiten en Colombia, también hemos tenido casos en Ecuador, hemos tenido casos en Perú, en la provincia de Sucre, se repitieron en Chile, en los Andes centrales de Chile. Desgraciadamente volvimos a tener otros 34 cóndores muertos en Bolivia por la misma causa. Ahí también les
proponemos otro paper donde estamos planteando que este tema del uso de cebos tóxicos, sin ningún lugar a dudas, está acabando con estas fabulosas aves, ¿no? Y lo que vemos, lo que estamos viendo en general, es que en Argentina todos los casos de envenenamiento que fuimos a estudiar, todos los casos que fuimos a relevar y a sanear, a tomar las muestras para iniciar las acciones penales y todo esto, todos los casos que hemos estudiado siempre el cebo había sido puesto para un gran carnívoro. Estamos hablando de pumas, estamos hablando de perros y estamos hablando de zorros. O sea, no descartamos que pueda haber alguien que lo utilice contra los cóndores específicamente, pero no es el caso por ahora. Siempre los casos que hemos visto concretos estaban dirigidos a estos grandes carnívoros. Así que nosotros en 2019 lanzamos la Estrategia Nacional contra el Uso de Cebos Tóxicos, junto con lo que es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, con la adhesión de las 14 provincias donde hay distribución de cóndor andino, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, ¿no? Un poco ahora Rayen les va a comentar los resultados de esta estrategia, cómo la estructuramos, qué resultado tuvimos, y ahí nos volvemos a juntar al final como para ir reflexionando sobre este tremendo tema que está extinguiendo a los cóndores. Estamos en una situación totalmente crítica y desesperante, porque si piensan que en poquitos meses perdimos más de 100 cóndores y a nosotros nos tomó 30 años criar 78, se dan una idea que para poder responder a lo que estamos perdiendo necesitaríamos 200 años para poder responder a estas pérdidas, ¿no? Entonces, bueno, los dejo ahora con Rayen para que ella les comente cómo hicimos esta estrategia y cómo se va estructurando la estrategia. Bueno, buenísimo, gracias Luis. Buen día a todos. Dame un segundo, Rayen, que te pongo para que puedas compartir. Ah, ok, bien, bien. Ahí está, ahí vas a poder compartir. Buenísimo. A ver. Ahí se ve, ¿no? Sí, ahí se ve. Buenísimo. Espera que pongo modo presentación. Ahí está. Voy a achicar esto. Bueno, sí, como les comentaba Luis, iniciamos una estrategia nacional con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a partir de todos estos casos que tuvimos y de lo preocupados que estábamos con el uso de cebos tóxicos. Y lo que planteamos, o la manera en que la estructuramos a esta estrategia, es que está formada por 5 líneas de acción que vamos a ir viendo ahora en cada uno en detalle, y como ya la pudimos realizar en las 14 provincias donde habita el cóndor, ya tenemos los resultados de todo lo que fue surgiendo en cada una de estas líneas, ¿no? Así que vamos a ir viendo también eso. Una de las líneas es entregarle a las provincias, o fue en realidad entregarle a las provincias un kit de intervención ante estos casos, ¿no? Porque lo que empezábamos a ver es que cuando aparecían casos de envenenamiento, la gente, por desconocimiento o por no contar con el alimento necesario, tocaba por ahí los animales por curiosidad o quería tomar muestras o lo que sea, sin los elementos de bioseguridad necesarios. Entonces, es muy importante que cada vez que se va a atender a estos casos se haga con los elementos correspondientes, barbijos, anteojos de seguridad, guantes, mamelucos. Entonces, lo que planteamos es darle a las provincias, que las provincias puedan tener estos elementos. Pero también los elementos para la toma de muestras, para toda la documentación fotográfica, coordenadas, las planillas. Entonces, bueno, tiene todos los elementos y todas estas cosas vienen adentro de unas mochilas, creo que acá se ve, vienen adentro de unas mochilas porque justamente estos casos aparecen en lugares a veces que no se llega con movilidad, entonces hay que llegar caminando y la mochila es lo más práctico para eso. Adentro de estas mochilas, de estos kits, tienen sus correspondientes protocolos. Estos protocolos están diseñados para que la gente que tenga que operar en campo pueda hacer toda la toma de muestras y todo el registro para poder estudiar bien cada uno de estos casos, ¿no?
Otra de las líneas de la ENSET es las campañas educativas, porque es súper importante, obviamente, el factor educación en todo esto y poder llegar a la gente para que la gente conozca lo que estamos haciendo con el programa de conservación, pero también la problemática que estamos teniendo con el uso de cebos tóxicos. Y estas muestras científicas y culturales las hicimos en 4 provincias, Mendoza, Jujuy, Río Negro y Santa Cruz, en donde, bueno, un montón de gente pudo visitar y pudo informarse y acceder a los contenidos de esta muestra. Por otro lado, sabemos que es muy importante conocer la problemática que está detrás del uso de cebos tóxicos y las causas que llevan a la gente a usarlos. Entonces, hicimos encuestas en 7 provincias, hicimos un total de 195 encuestas en estas provincias que están acá marcadas en azul, a productores ganaderos. Específicamente fuimos a encuestar a los productores para poder conocer cuál es el conflicto de fondo y bueno, y poder empezar a pensar alternativas o propuestas, ¿no? Ahora después vamos a ver un poco los resultados de estas encuestas, pero bueno, antes quiero seguir con las líneas de acción de la ENSET. Y esta es otra línea que fue los talleres de construcción participativa. Estos los hicimos en todas las provincias donde habita el cóndor. Lo que hacíamos era una jornada todo el día de trabajo, ¿no? A la mañana dábamos el curso de capacitación con los protocolos, porque invitábamos a mucha gente que puede llegar a tomar las muestras en campo, y por la tarde hacíamos modalidad taller y podíamos generar espacios en donde se discutan propuestas y alternativas ante el uso de cebos tóxicos. Bueno, como parte de los talleres o de estas jornadas de trabajo, una de las cosas que hacíamos al principio, tempranito a la mañana, antes de que la gente reciba el curso de capacitación, era hacer unas encuestas como para conocer qué era lo que la gente sabía de esta práctica, y lo que vimos es que la mayoría conoce o había escuchado de esta práctica, el 69%, pero el 78% la consideraba una práctica que no era efectiva, y el 93%, o sea, casi todos, reconocían que era peligrosa para el ambiente y para la salud humana. En total participaron 554 personas de 166 instituciones, entre ellos está el SENASA, por supuesto, tuvimos la participación en cada una de estas provincias, ¿no? La otra línea fundamental de la ENSET es realizar estudios toxicológicos, porque obviamente cuando aparecen estos casos es necesario hacer estos estudios de cromatografía gaseosa y espectrometría de masas para conocer específicamente la sustancia o el tóxico que se utilizó, porque bueno, para empezar a conocer las sustancias, ¿no? Si no es como que no nos quedamos con la mitad del problema solamente, no sabemos bien qué es lo que se utilizó. Y esta estrategia fue declarada de interés ambiental federal por el COFEMA, que es el Consejo Federal de Medio Ambiente, así que bueno, contamos con el apoyo del COFEMA también, que es súper importante. En total, bueno, de estos talleres también surgió muchísima información muy valiosa, y obtuvimos un total de 200 casos registrados en todo el país, que acá los pueden ver en el mapa. Estos casos, como ven, están distribuidos en todas las provincias en donde hicimos los talleres, y los círculos más grandes son los casos en donde hubo más individuos involucrados. Dentro de esos casos que surgieron en estos talleres, de estos 200 casos, había involucradas 61 especies, incluso seres humanos, ¿sí? Porque había algunos casos en donde habían muerto personas, se habían muerto personas, y un total de más de 21.000 individuos involucrados en este problema, en estos eventos de envenenamiento. Las sustancias que encontramos nosotros cuando hacemos los estudios toxicológicos, bueno, como un poco ya les comentó Luis, es el uso de carbofuram, que es uno de los pesticidas más tóxicos, que ya fue prohibido en otros países, y como ustedes saben, el SENASA lo prohíbe en el 2018. Obviamente, que aparezcan casos de envenenamiento de cóndores por uso de carbofuran, dejan al descubierto, ¿no? que evidentemente
cualquier persona puede estar accediendo, o está accediendo en realidad, a estas sustancias, cuando en realidad no debería ser así. Pero el carbofurán no es lo único que nos apareció en muy pocos casos, no en la misma cantidad de casos que el carbofurán, pero nos apareció paratión, ¿sí?, en los estudios toxicológicos, que es un producto que está prohibido desde el 93, o sea, muchísimos años antes que el carbofurán. Y bueno, obviamente fue prohibido mucho antes por la alta toxicidad que tiene y el daño que puede causar para el ambiente y la salud humana, ¿no? Entonces esto también nos está mostrando que por más de que los productos estén prohibidos, hay un remanente stock que está todavía circulando, o hay una venta ilegal que está generando que las personas igual accedan a estos tóxicos, ¿no? Bueno, y en la pandemia, todo lo que fue el 2020, los casos no se detuvieron, seguimos trabajando en el rescate de los cóndores en las 14 provincias donde se distribuye. Tuvimos casos por cebos tóxicos también, ¿sí? Y esto fue a lo largo del país, ¿no?, de todas las provincias donde trabajamos. A pesar de la pandemia, pudimos estudiar los casos que fueron apareciendo específicamente de cebos tóxicos, pudimos hacer la toma de muestras y el saneamiento correspondiente en la zona, porque es súper importante sanear el lugar, o sea, sacar todos los cadáveres del lugar para que no sigan ocurriendo más envenenamientos. Y todos los rescates que aparecieron, ¿no?, los que nos llegaron, fueron atendidos, o sea, pudimos dar respuesta a estos rescates. Obviamente no lo hicimos solos, lo hicimos con un montón de gente que se compromete y que pone toda su voluntad y su compromiso para poder llegar hasta incluso a lugares súper inaccesibles o complicados, y más en la situación de pandemia. Así que bueno, por suerte, gracias al compromiso de todos, pudimos dar respuesta a todos estos casos, ¿no? En total, en estos meses o año y medio de pandemia, se rescataron 47 cóndores en las 13 provincias de las 14 que habita el cóndor, o sea, los rescates aparecieron por todos lados. Específicamente, los casos de cebos tóxicos fueron, por ahí los más resonantes, este fue el de Tafí del Valle, en Tucumán, en donde aparecieron 6 cóndores al mismo tiempo, o sea, el mismo día, en distintos momentos, la gente fue reportando que veía cóndores que se caían del cielo y fueron apareciendo vivos, 6 cóndores, de los cuales uno de ellos murió, y toda la comunidad de Tafí del Valle se puso a disposición y bueno, pudimos dar respuesta junto con el personal técnico de la provincia. Tuvimos que improvisar algunas cuestiones, porque obviamente, como les comentó Luis, los centros de rescate con los que nosotros trabajamos los tenemos en otros lugares, en otras provincias, pero bueno, en la situación de pandemia, en donde no podíamos trasladar a los cóndores, tuvimos que sí o sí dar una atención en la provincia en donde habían aparecido. Así que bueno, tuvimos que articular ahí con la gente del lugar. Y por suerte, de los 6 cóndores que aparecieron, bueno, uno lamentablemente murió, pero 5 se pudieron recuperar y bueno, se liberaron ahí cerca de la zona en donde se los encontró. Así que bueno, por suerte se pudo liberar estos ejemplares, ¿no? Otro caso que tuvimos en Río Negro fue el caso de Pacarina. Pacarina era una hembrita juvenil que había nacido en el 2017 en la costa atlántica patagónica, que es donde estamos realizando la reintroducción de cóndores en Sierra Pailemán, y en agosto de este año apareció muerta en el Caín, Río Negro, a 200 kilómetros de su nido. En el lugar se hizo un allanamiento, junto con personal de la provincia y con guardaparques, y encontraron en la casa de la persona, del sospechoso, digamos, encontraron un bidón de carbofurán, que lo están viendo ahí en la foto, o sea, no es que ni siquiera había un tarrito con un polvito, sino que directamente estaba el bidón con su correspondiente etiqueta y todo, ¿no? Digamos. La provincia realizó este videíto, vamos a ver si sale, a ver.
está bueno, para que veamos un poco cómo fue que se trabajó en este allanamiento. Se dirigieron al lugar junto con policías, ¿no? Además del personal de ambiente de Río Negro, y esto es el allanamiento en la casa del poblador. Bueno, y acá está bueno para que veamos un poco el rastrillaje que se hace con toda esta gente que se involucró y que fue al lugar. Es súper importante realizar un rastrillaje en la zona para poder descartar otros envenenamientos que no se hayan encontrado, otros animales o cebos, y poder eliminarlos del ambiente para que no sigan ocurriendo casos secundarios, ¿no? Otro de los casos que tuvimos fue hace muy poquito, septiembre del 2021, 3 cóndores que aparecieron también muertos en Huinganco, Neuquén, y el estudio toxicológico también arrojó uso de carbofuram. Se habían envenenado unas cabras para matar puma. Y bueno, y estos casos, como siempre, y seguramente los han escuchado, o quizás no, pero bueno, los deben haber escuchado, los habrán leído o escuchado en los medios, que bueno, que toman mucho conocimiento público y son casos que conmocionan a la sociedad, ¿no? Y uno de los lemas de la estrategia es: el veneno no es remedio, ¿no? Porque lo que decimos siempre es que el uso de veneno, lejos de solucionar el problema, lo agrava, por lo general, digamos. Así que bueno, no es el remedio, y en ese intento de solucionar por ahí algún conflicto, está atentando con la supervivencia de especies amenazadas, como es el cóndor. Un poco volviendo al tema de las encuestas, hicimos en estas 7 provincias, vamos a ver un poquito los resultados de estas encuestas. Lo que nosotros hicimos es llegar a los productores que tenían ganado, o tenían alguna relación con la ganadería, digamos, y con fotografías charlábamos acerca de estas especies que estamos viendo en pantalla. 8 carnívoros y 4 buitres, ¿no? Los jotes, los cóndores, y de los carnívoros, bueno, los tenemos acá. Los resultados que vimos después de hacer las encuestas en estas 7 provincias es, si se fijan, que todas las especies que se evaluaron y que estaban en la zona, en algún grado fueron consideradas perjudiciales. Pues bueno, hay distintos grados, ¿no? Como vemos, las primeras especies son el puma, los 2 zorros y el cóndor andino, ¿sí? Las otras especies en menor medida. Estos porcentajes que se ven acá arriba son el porcentaje de personas que dijo que la especie era perjudicial del total de las personas que dijo que estaba presente en el lugar, ¿no? La barra naranja indica las personas que indicaron que estaba presente en el área. Y bueno, cuando hablábamos del tema del uso de cebos tóxicos, hubo un 15% de personas que admitió haber usado o usar actualmente cebos tóxicos para matar fauna silvestre considerada perjudicial. Y si se fijan, esto no fue igual para todas las regiones del país. El colorcito rojo indica el porcentaje de las personas que indicó que usa veneno, o que había usado. Y si se fijan, hay mucho más porcentaje de gente que admitió esto en la zona sur, luego en el norte y por último en el centro. Pero cuando les preguntábamos a la gente si en la zona la gente usaba, o si sabía de casos, o si conocía personas que habían usado cebos tóxicos, fíjense cómo aumenta el porcentaje, o sea, casi la mitad de los encuestados indicó que en el lugar sí se está usando, que hay otras personas que lo usan, y estuvo asociada a la región de nuevo, con la misma tendencia, ¿no? Más cantidad de gente en el sur, se sigue el norte, y por último el centro del país. El 93% de los encuestados, de los productores ganaderos, dijo que era peligrosa, era una práctica que es peligrosa para la fauna silvestre, ¿sí? Estamos viendo en la foto, es un águila mora que había sido marcada y estaba siendo investigada por un equipo de investigación en Río Negro, y bueno, murió al comer una carroña envenenada. Y bueno, los productores reconocen y saben que realmente es una práctica que no es específica, ¿no?
el 80% también indicó que es peligrosa para la salud humana. De hecho, muchos productores nos decían que si se usa había que ponerse barbijo, o había que ponerse no había que ponerse en contra del viento para que no inhalar ese tóxico, porque obviamente estaba el peligro de intoxicación, ¿no? Y de hecho hubo algunos reportes, sobre todo en la zona sur, de encuestados ganaderos que conocían algún caso de gente que había muerto o que se había intoxicado y que había terminado en el hospital colocando estos cebos tóxicos, ¿no? O sea que estaban en conocimiento de lo peligroso que es para la salud humana. Pero sin embargo, el 60% dijo que es un método efectivo, o sea que funciona para el objetivo que se persigue, que es, como les comentaba Luis, por lo general se busca eliminar carnívoros como zorros o pumas. Nosotros de las encuestas que hicimos, la gran mayoría indicó, de los que dijeron que lo habían usado, indicó que eran dirigidos para el zorro colorado, en segundo lugar fue para el zorro gris, y en tercer lugar para el puma. O sea que el zorro colorado fue como el que más surgió a partir de las encuestas que hicimos nosotros, ¿no? Pero, y bueno, y con respecto a esto, por ahí mencionar que cuando hay evidencias científicas realizadas acá y en otros países en donde se hicieron estudios con carnívoros, y se sabe que hay dos tipos de comportamiento, ¿no? Está el comportamiento, dentro de los carnívoros está el comportamiento del que consume presas silvestres y eventualmente puede comer carroña, o sea, hay un comportamiento carroñero de los carnívoros, y que por otro lado está el comportamiento por ahí más de cazar ganado doméstico, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los coyotes, ellos lo diferencian entre coyote alfa, coyote individuos alfa en realidad, porque es dentro de la misma especie, pero individuos que tienen distintos comportamientos. Cuando se coloca cebos tóxicos o cuando se busca eliminar a estos carnívoros, por lo general se terminan eliminando individuos que no eran los individuos problema, los individuos que habían cazado el ganado doméstico, sino que eran individuos que en realidad estaban comiendo carroña como una opción, y en realidad cazan presas silvestres, como el guanaco, que genera muchos conflictos también con los ganaderos, ¿no? Entonces que en realidad, por eso también nosotros decimos que el veneno, lejos de solucionar el conflicto, lo incrementa, ¿no? Eliminar a un individuo que no era el individuo que estaba causando el conflicto, incrementa el conflicto porque ese individuo que es eliminado deja un nicho vacío que puede ocupar otro individuo que sí está acostumbrado o que se fue acostumbrando a comer ganado doméstico. Entonces por eso decimos que lejos de ser la solución, incrementa el conflicto. Hay algunas alternativas que fueron apareciendo y que están dando muy buenos resultados, como es el caso de los perros protectores de ganado que está realizando el INTA y otras organizaciones también. Hay otros criaderos privados también, además parte del criadero del INTA. Y los resultados la verdad es que son muy, muy alentadores. Se ha disminuido muchísimo el nivel de predación de los carnívoros, en el caso de las ovejas, e incluso se ha llegado a cero, ¿no? A cero predación. Así que son alternativas que empiezan a aparecer como posibles para disminuir el conflicto. Hay otras alternativas también, como el uso de luces, cambios en el manejo del ganado, ¿no? Cosas que requieren un esfuerzo por parte de todos, pero que dan muy buenos resultados para disminuir las predaciones. Por eso creemos que es necesario investigar un poco más acerca de estas alternativas y llevarlas adelante y trabajar en esto para poder generar la coexistencia entre la producción ganadera y la conservación de la vida silvestre. O sea, nosotros entendemos que las pérdidas del productor pueden llegar a ser significativas y que es un problema real y que tenemos que buscarle una solución, pero también entendemos que las soluciones que las acciones que se llevan adelante para buscar esta solución no tienen que atentar contra la conservación de la fauna silvestre. Más allá de estos temas, también hay otras cuestiones, hay aspectos legales
también son necesarios trabajar y que podrían ayudar o complementar un poco la parte de la solución a esta problemática. Por un lado, en Argentina no contamos con una ley nacional de trazabilidad de los productos agroquímicos, no existe, hay algunas leyes provinciales, pero no contamos con una ley nacional, hay un proyecto de ley, pero quedó ahí, digamos, no la tenemos. Por otro lado, necesitamos que esa ley de trazabilidad también incluya la prescripción de los agroquímicos, porque como vimos con los casos que fuimos estudiando, los tóxicos, las sustancias están llegando a manos de cualquier persona, independientemente de la actividad que tengan, así que es necesario de alguna manera que estas sustancias no estén a disposición de cualquier persona y disminuir la accesibilidad que hay para evitar que sigan apareciendo casos, ¿no? Por otra parte, tenemos pendientes los delitos contra el ambiente, o sea, no hay una figura de ecocidio catalogada como ecocidio, entonces también estos casos en donde mueren muchos cóndores, que es una especie amenazada, terminan, si bien se abren causas penales, terminan quedando en la nada, porque justamente tenemos falta de la figura de ecocidio. Bueno, y por último, para cerrar, vamos a pasar este videito, hicimos junto con CLT, a partir de una muerte de cóndores en Patagonia. Uy, me fui. Bueno, por último, mencionarle que todo este trabajo que estamos haciendo y que les queríamos compartir hoy, es un trabajo de un montón de instituciones, de un montón de personas que ponen su tiempo, sus recursos para que todo esto sea posible, así que acá están todas esas instituciones y nuestros agradecimientos a ellos, ¿no? Así que bueno, por último, ahí están las redes del programa, si las quieren agendar o para que nos contacten por cualquier cosa, pero bueno, la idea es un poco, como decía Andrea al principio, de cómo podemos hacer, o desde su experiencia, como trabajando en la institución, en SENASA, cómo nos pueden ayudar, digamos, para poder encontrar alguna solución a este problema que realmente vemos que puede llegar a extinguir al cóndor, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Luis y Rayen por esta charla. La verdad, yo ya había tenido la suerte de escucharla antes y es interesantísima. Por ahí linda no es la palabra porque es bastante terrible el problema, pero es muy conmovedora. Así que les agradezco. Esto se enmarca en algo que nosotros venimos trabajando ya hace años, que es el concepto de una salud, donde vemos que la salud humana, la salud animal y la salud de los ecosistemas están relacionados. Desde SENASA estamos trabajando fuerte en ese concepto, y bueno, participar de estas charlas creo que va en ese sentido, en el que tenemos que reconocer que, como vos bien dijiste, Rayan, al final la producción ganadera existe, pero existe también en el marco de un ecosistema y tiene que compartir espacios con la fauna silvestre, y bueno, tenemos que encontrar ciertas herramientas que nos permitan llegar a un equilibrio donde la ganadería pueda coexistir con las especies silvestres. Bueno, esa es un poco la idea de participar de este tipo de capacitaciones. Así que bueno, les agradezco mucho,
y bueno, vamos a dejar de grabar en este momento. Muchas gracias.